Chen. Me llamo Carmen Rodríguez Torres. Tengo 66 años y hace exactamente 4 meses mi nuera me dijo que tomara mi plato y me fuera a comer afuera con los perros. En mi propia casa, la casa que construí con mis propias manos durante 40 años de trabajo como enfermera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Pero lo que Beatriz Salazar no sabía en ese momento es que yo había estado preparándome para ese día durante los últimos 2 años y medio. Porque verás, yo no soy simplemente una anciana ingenua que puede ser manipulada. Soy una mujer que aprendió que el amor sin límites es una invitación al abuso. Déjame contarte cómo una sola frase cambió el destino de toda mi familia. Y cómo respondí de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Nuestra historia comienza en una casa antigua de 2 plantas en el barrio de Santa Cruz, en el corazón de Sevilla. Si alguna vez has caminado por esas calles estrechas con sus paredes blancas y flores de jazmín colgando de los balcones, entonces conoces la magia de este lugar. Pero esta casa es más que arquitectura andaluza y patios con azulejos de Talavera. Esta casa es el resultado de 40 años de sacrificio. Mi esposo Javier y yo la compramos en 1985, cuando era poco más que ruinas. Él trabajaba en la construcción, yo era enfermera en el turno de noche. Dormíamos 4 horas, trabajábamos 12, y dedicábamos cada momento libre a restaurar nuestra casa ladrillo por ladrillo, azulejo por azulejo. El patio interior con su fuente de cerámica y el naranjo que plantamos el día que nació Miguel, nuestro hijo. La cocina con sus azulejos pintados a mano que yo misma elegí después de ahorrar durante 2 años. El dormitorio principal con vistas al campanario de la iglesia, donde Javier y yo soñábamos con envejecer juntos tomando café en las mañanas y viendo a nuestros nietos jugar en el patio. Pero Javier no llegó a envejecer conmigo. Hace 4 años su corazón simplemente se detuvo una mañana de marzo, sin advertencia, sin tiempo para despedidas, solo el silencio eterno y una casa que de repente se sentía demasiado grande para una sola persona. Los primeros meses después de la muerte de Javier fueron los más oscuros de mi vida. La casa que había sido testigo de tanto amor y risas, ahora amplificaba mi soledad. Cada habitación guardaba un recuerdo, cada rincón susurraba su ausencia. Me encontraba cocinando gazpacho para 2, poniendo 2 tazas de café por la mañana, esperando escuchar sus pasos que nunca llegarían. Miguel venía a visitarme los domingos, siempre solo o con los niños Mateo y Luna. Rara vez con Beatriz, su esposa. Beatriz tiene muchas cosas que hacer, mamá, explicaba Miguel cada vez que yo preguntaba. Ya sabes cómo es siempre ocupada con sus proyectos. Yo asentía, sonreía, servía más café. Pero algo dentro de mí registraba cada ausencia, cada excusa, cada mirada que intercambiaban Miguel y Beatriz cuando pensaban que no los veía. Mi hijo había cambiado desde que se casó con ella hace 20 años. El niño abierto y cariñoso se había convertido en un hombre siempre tenso, siempre caminando sobre cáscaras de huevo. Beatriz trabajaba en marketing para una empresa importante. Miguel era ingeniero de construcción siguiendo los pasos de su padre. Vivían en un apartamento moderno en Triana, el barrio al otro lado del río. Desde mi ventana en las noches claras podía ver las luces de su edificio brillando en la distancia. Tan cerca, tan lejos. Mateo, mi nieto mayor, tiene 16 años. Es sensible artístico con los ojos de su abuelo y una bondad que me recuerda al Miguel que crié. Luna, de 13, es diferente. Brillante pero distante, siempre pegada a su teléfono, siempre con esa expresión de aburrimiento que los adolescentes modernos parecen cultivar como una forma de arte. Fue durante uno de esos domingos solitarios, aproximadamente 6 meses después de que Javier muriera, cuando escuché por primera vez a Beatriz hablar de mi casa de una manera que me heló la sangre. Era un domingo de mayo. El sol entraba por las ventanas del patio, y yo estaba en la cocina preparando albóndigas, el plato favorito de Miguel desde que era niño. Miguel estaba afuera ayudándome a regar el naranjo. Mateo había ido a la tienda a comprar pan fresco. Luna estaba en la sala supuestamente haciendo tarea. Beatriz había llegado tarde como siempre con su cabello perfectamente peinado y ese vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi salario mensual de enfermera cuando aún trabajaba. Estaba hablando por teléfono en el patio pensando que nadie podía escucharla. No te preocupes, decía con esa voz suya dulce pero con un filo de acero. Es solo cuestión de tiempo.
Esta casa vale fácilmente 800.000 euros, quizás 1 millón con el mercado actual. Miguel es hijo único. Cuando la vieja finalmente se muera, todo será nuestro. Me quedé paralizada junto a la estufa, la cuchara de madera suspendida sobre la olla de albóndigas. Continuó, sí sé que Miguel tiene esos ridículos sentimientos de lealtad, pero trabajaré en eso. Una vez que tengamos la casa podemos venderla inmediatamente. O mejor aún convencerla de que la venda ahora y se mude a un apartamento más pequeño. Una mujer de su edad no necesita tanto espacio. Es peligroso, de hecho. ¿Qué pasa si se cae en las escaleras? Estaríamos siendo responsables al sugerirlo. Cada palabra era una puñalada. No por la mención del dinero, sino por la frialdad calculadora con la que hablaba de mi muerte, de mi vida, como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia una vida más cómoda. Confía en mí, concluyó Beatriz con una risa. Para fin de año esta casa será nuestra. Solo necesito ser paciente y estratégica. Cuando Miguel regresó a la cocina, yo estaba sirviendo las albóndigas con manos que apenas temblaban. Sonreí. Abracé a mi hijo. Actué como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el dormitorio que había compartido con Javier y lloré. No por miedo, sino por claridad. Esa conversación cambió algo fundamental dentro de mí. Me di cuenta de que ser una madre amorosa y confiada no me protegería, que el mundo había cambiado y que incluso en tu propia familia debías protegerte. 2 semanas después de escuchar esa conversación, asistí a mi grupo de apoyo para viudas en la parroquia de Santa Catalina. Cada miércoles por la tarde, un grupo de mujeres que habían perdido a sus esposos nos reuníamos para compartir té, historias y consuelo mutuo. Esa tarde conocí a Pilar Méndez. Pilar tenía 70 años, el cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiado dolor. Llegó acompañada por el padre Tomás, nuestro párroco, quien la presentó como alguien que necesitaba comprensión y apoyo de mujeres que entendieran la pérdida. Durante la primera hora, Pilar apenas habló. Tomó su té, asintió educadamente cuando otras compartían sus historias, pero mantuvo los ojos bajos. Fue solo cuando el grupo comenzó a dispersarse que se acercó a mí. «Carmen», dijo con voz temblorosa, «el padre Tomás me dijo que eres enfermera, que eres alguien en quien se puede confiar. La invité a quedarse. Preparé más té, y Pilar me contó su historia. Había enviudado 3 años atrás. Su hijo mayor Francisco la convenció de poner la casa a su nombre por razones fiscales y para facilitar las cosas cuando ella envejeciera. Pilar, confiando completamente en su hijo, firmó los papeles sin consultar con un abogado. 6 meses después, Francisco vendió la casa sin su consentimiento. Le dio 15.000 euros y le dijo que debía irse. Cuando Pilar protestó, él la declaró mentalmente incompetente y comenzó el proceso para internarla en un asilo. «Perdí mi casa, Carmen», lloró Pilar, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «La casa que mi esposo y yo construimos. 42 años de matrimonio, de memorias vendida como si fuera basura. Y mi propio hijo, el niño que amamanté, que crié, que amé más que a mi vida, me traicionó por dinero». Le tomé las manos. Temblaban. «¿Cómo escapaste del asilo?», pregunté. «Una abogada», respondió Pilar secándose los ojos. «Doctora Isabel Morales». Alguien en el asilo le contó mi historia. Ella me representó pro bono, demostró que yo estaba perfectamente lúcida, que había sido víctima de abuso financiero de ancianos. Gané el caso, pero la casa ya estaba vendida. Francisco gastó el dinero. No recuperé nada. Pilar vivía ahora en un pequeño apartamento pagado por caridad de la iglesia. Su hijo no le hablaba. Sus nietos no la conocían. Había perdido todo, no solo su propiedad, sino su familia. «Carmen», me dijo antes de irse esa tarde, sosteniendo mis manos con fuerza desesperada. «Si tienes familia, si tienes propiedades, protégete. No importa cuánto los ames. No importa cuánto confíes. El mundo ha cambiado. Los hijos ya no respetan a sus padres como antes. El dinero ha convertido a las personas en monstruos». Esa noche busqué en internet doctora Isabel Morales, abogada Sevilla. La oficina de la doctora Isabel Morales estaba en una calle tranquila cerca de la Plaza de España. El edificio era moderno pero acogedor, con plantas en la recepción y fotografías de familias multigeneracionales en las paredes. Isabel era una mujer de 45 años, cabello corto y profesional, ojos inteligentes que te evaluaban mientras hablabas.
Cuando le conté la historia de Pilar y mis propias preocupaciones, no se rió ni me dijo que estaba siendo paranoica. En cambio, abrió una carpeta. Carmen dijo con voz firme pero amable: lo que le pasó a Pilar no es único. En España, el abuso financiero de ancianos está aumentando dramáticamente. Cada semana veo casos hijos que manipulan a padres ancianos para firmar propiedades nueras que controlan las cuentas bancarias familias que declaran a sus mayores incompetentes para tomar control de sus bienes. Me mostró estadísticas, historias de casos, fotografías de ancianos que habían perdido todo. La ley española te protege, continuó Isabel, pero solo si actúas antes de que el abuso ocurra. Una vez que firmas documentos bajo coerción, una vez que transfieres propiedades, es casi imposible recuperarlas. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Isabel sonrió, pero era una sonrisa triste de alguien que había visto demasiadas tragedias. Podemos crear una estructura legal que proteja tu casa mientras te garantiza el derecho a vivir en ella por el resto de tu vida. Se llama una fundación benéfica con usufructo vitalicio. Me explicó el concepto. Yo transferiría la propiedad de la casa a una fundación sin fines de lucro que nosotras crearíamos Fundación Raíces. La fundación sería propietaria legal de la casa, pero yo tendría el derecho garantizado de vivir allí hasta mi muerte como directora de la fundación. Nadie, ni siquiera mi hijo, podría venderla, hipotecarla o sacarme de allí. ¿Y qué pasa con la fundación?, pregunté. ¿Cuál sería su propósito? Ayudar a otros como Pilar, respondió Isabel. Usamos la casa como base de operaciones, pero el verdadero objetivo es proporcionar asesoría legal gratuita a ancianos en riesgo de abuso financiero. Tú serías la directora. Yo sería la consejera legal. Necesitaríamos al menos 2 miembros más en la junta directiva. Pilar, le dije inmediatamente, y el padre Tomás, quien había sido amigo de Javier y mío durante 30 años. Durante las siguientes 3 semanas, Isabel y yo trabajamos en los documentos. Usé el dinero del seguro de vida de Javier, 150.000 euros, como capital inicial para la fundación. La casa fue transferida legalmente a Fundación Raíces el 3 de septiembre de 2022, exactamente 2 años y medio antes del día que Beatriz me dijo que comiera con los perros. Miguel no lo sabía. Beatriz no lo sabía. Era mi secreto, mi plan de contingencia, mi paraguas para cuando lloviera. Los siguientes 2 años fueron extraños. Por fuera todo parecía normal. Miguel seguía visitándome los domingos. Mateo venía después de la escuela, a veces ayudándome en el jardín, o simplemente sentándose conmigo a tomar chocolate caliente y contarme sobre sus clases de arte. Luna era menos frecuente, pero ocasionalmente aparecía cuando necesitaba dinero para algo. Beatriz seguía siendo Beatriz cortés, pero distante siempre, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, siempre evaluando mi casa con esa mirada calculadora. Pero yo había cambiado. Ahora escuchaba más atentamente, observaba más cuidadosamente, documentaba todo. Noté cómo Beatriz casualmente mencionaba lo grande que era la casa para una sola persona. Cómo preocupada estaba por mi seguridad viviendo sola a mi edad. Cómo sería más práctico si vendiera y me mudara a algo más manejable. Miguel, mi pobre Miguel, repetía estas sugerencias como un loro bien entrenado, pero en sus ojos veía conflicto. Él no quería presionarme, pero Beatriz claramente lo estaba presionando a él. La Fundación Raíces comenzó a crecer silenciosamente. Ayudamos a 3 ancianas más a proteger sus propiedades. Organizamos talleres sobre derechos legales en centros comunitarios. Isabel trajo a otros abogados voluntarios. Don Felipe Ruiz, mi vecino de toda la vida y juez retirado, se unió como asesor legal. Don Felipe había sido amigo de Javier desde sus días de juventud. Cuando le conté sobre la fundación, no dudó en apoyarnos. Carmen me dijo una tarde mientras compartíamos jerez en su patio: Javier estaría orgulloso de lo que estás haciendo. No solo te proteges a ti misma, sino que ayudas a otros. Eso es lo que hacen las personas verdaderamente fuertes. Sus palabras me sostuvieron en los momentos de duda, cuando me preguntaba si estaba siendo demasiado paranoica, demasiado desconfiada de mi propia familia. Todo cambió en febrero de 2025. España estaba sufriendo otra recesión económica.
La industria de la construcción, ya frágil después de años de inestabilidad, colapsó. La empresa donde Miguel trabajaba cerró de repente, dejando a cientos de empleados sin trabajo. Miguel tenía 40 años, una hipoteca considerable en su apartamento de Triana, 2 hijos adolescentes en escuelas privadas y una esposa acostumbrada a un cierto nivel de vida. De repente no tenía ingresos. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, las visitas más tensas. Podía ver el pánico en los ojos de mi hijo. «Mamá», me dijo un domingo de marzo, sus manos temblando mientras tomaba café. «Necesito pedirte algo». Mi corazón se encogió. Aquí venía. «Dime, hijo». «Hemos estado pensando, Beatriz y yo, la situación económica es difícil. Estoy buscando trabajo, pero el mercado está terrible. Mientras tanto tenemos la hipoteca, las colegiaturas, los gastos. ¿Y tú?» «Tú estás sola en esta casa tan grande». Hizo una pausa, incapaz de mirarme a los ojos. «¿Qué si nosotros, qué si la familia, nos mudáramos contigo? Solo temporalmente, por supuesto. Hasta que encuentre otro trabajo. Te haríamos compañía, tú podrías conocer mejor a los niños, y nosotros podríamos ahorrar un poco mientras me estabilizo». Miré a mi hijo, este hombre que había salido de mi cuerpo, que había sido mi propósito durante 40 años. Vi al niño pequeño que corría por este mismo patio persiguiendo mariposas. Vi al adolescente que lloraba en mis brazos cuando su primer amor lo rechazó. Vi al joven hombre orgulloso en su día de graduación con Javier radiante a su lado. Y vi al hombre roto sentado frente a mí, ahora aplastado por circunstancias fuera de su control, atrapado entre su lealtad hacia mí y las demandas de su esposa. «Por supuesto, Miguel», dije con suavidad. «Esta es tu casa también. Siempre lo será. Pueden venir cuando quieran». El alivio en su rostro fue inmediato y desgarrador, pero yo sabía que esta invitación abriría la puerta a algo más que una estadía temporal. Beatriz finalmente tendría lo que había estado planeando durante años: acceso a mi casa, proximidad, para manipular oportunidad para ejecutar cualquier plan que hubiera estado incubando. Esa noche llamé a Isabel. «Ha llegado el momento de preparar el protocolo Amanecer», le dije. «¿Estás segura?», preguntó Isabel. «Estoy segura. El protocolo Amanecer era nuestro plan de emergencia. Si la situación en mi casa se volvía insostenible, si sentía que mi seguridad o autonomía estaban amenazadas, haríamos una activación inmediata. Isabel vendría con don Felipe, un notario público, y toda la documentación legal de la Fundación Raíces. Confrontaríamos a la familia con la verdad legal: la casa no era mía para heredar. Nunca lo había sido durante los últimos 2 años y medio. Era el arma nuclear de las opciones. Una vez activado no había vuelta atrás. Las relaciones se fracturarían, los secretos se revelarían, pero yo estaría protegida. El primer sábado de abril, Miguel llegó con el camión de mudanza. Beatriz conducía su BMW detrás, con Luna en el asiento del pasajero. Mateo vino con su padre en el camión ayudando con las cajas. Había preparado las habitaciones del segundo piso. La habitación principal para Miguel y Beatriz, aunque me dolía el corazón al pensar en ellos durmiendo en la cama donde Javier y yo habíamos compartido 30 años. Las 2 habitaciones más pequeñas para Mateo y Luna. Cuando Mateo entró, me abrazó fuertemente. «Gracias, abuela», susurró. «Sé que esto no es fácil para ti». Los ojos se me llenaron de lágrimas. Este niño, este joven maravilloso, tenía el corazón que su madre carecía. Luna entró detrás, apenas levantando la vista de su teléfono para murmurar un saludo. Subió directamente a su habitación sin ayudar a desempacar. Y luego estaba Beatriz. Entró a mi casa como una reina, inspeccionando un nuevo territorio. Su mirada evaluaba cada rincón, cada mueble, cada centímetro de la propiedad que había estado codiciando durante años. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en los suyos que me heló triunfo. Ella creía que había ganado, que finalmente estaba dentro, que era solo cuestión de tiempo antes de que esta casa fuera suya. «Gracias por recibirnos, Carmen», dijo con esa voz dulce falsa que me ponía la piel de gallina. «Será temporal, por supuesto. Tan pronto como Miguel encuentre trabajo, nos iremos a nuestro propio lugar». Ambas sabíamos que estaba mintiendo. La primera semana fue una representación cuidadosa de normalidad forzada. Todos tratábamos de navegar esta nueva dinámica con educación tensa. Yo cocinaba como siempre había hecho. Grandes comidas andaluzas, gazpacho frío en las tardes calurosas,
Rabo de toro guisado los domingos, pescadito frito los viernes. Ponía la mesa con mi vajilla de porcelana, trataba de crear momentos de familia como los que Javier y yo habían soñado. Pero había grietas por todas partes. Beatriz criticaba sutilmente mi cocina. Está un poco salado, ¿no? Quizás demasiado aceite de oliva. Los niños están acostumbrados a comidas más ligeras. Luna se quejaba constantemente. El Wi-Fi no era lo suficientemente rápido. Su habitación era demasiado pequeña. Extrañaba su casa en Triana. ¿Por qué tenían que estar aquí? Miguel estaba ausente mentalmente, pasando horas en su computadora buscando trabajo, enviando currículums, haciendo llamadas que nunca iban a ninguna parte. El rechazo lo estaba destruyendo lentamente. Solo Mateo hacía un esfuerzo real. Me ayudaba a lavar platos. Se sentaba conmigo en las tardes a tomar té. Me preguntaba sobre mi trabajo como enfermera, sobre mi vida con el abuelo Javier, mostrando un interés genuino que me llenaba de gratitud. Pero podía sentir la tensión construyéndose, como nubes de tormenta acumulándose en el horizonte. Algo iba a explotar. Era solo cuestión de tiempo. El viernes por la tarde, una semana después de que se mudaran, escuché a Beatriz hablando con alguien por teléfono. Estaba en el patio fumando algo que supuestamente había dejado pensando que nadie podía escucharla. Te digo que es perfecto, decía con voz triunfante. Estamos adentro. La vieja está completamente sola sin nadie que la proteja. Miguel es demasiado débil para oponerse. En unos meses la convenceremos de que firme los papeles. Diremos que es por su seguridad, por protección legal, por facilitar las cosas cuando sea mayor. Una pausa. Escuché su risa. No se resistirá. Es de esa generación que respeta la autoridad familiar. Además está desesperada por mantener a Miguel feliz. Hará lo que sea necesario para no perderlo. Una vez que la casa esté en nuestro nombre, podemos venderla o alquilarla. 800.000 euros mínimo. Finalmente podremos vivir como merecemos. Cada palabra confirmaba mis peores miedos. El protocolo Amanecer no había sido paranoia. Había sido previsión. Esa noche envié un mensaje de texto a Isabel: estar alerta. Puede ser pronto. Su respuesta llegó inmediatamente. Lista, solo di la palabra. Me levanté temprano el sábado por la mañana como siempre he hecho desde que era joven. Hay algo sagrado en esas horas tempranas cuando el mundo aún duerme y puedes pensar con claridad. Preparé café, alimenté a mis 2 perros, Canela y Azúcar, y me senté en el patio a ver el amanecer sobre los tejados de Sevilla. Javier siempre decía que los amaneceres eran promesas de Dios de que siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo. Esta mañana, observando el cielo tornarse de púrpura a rosa a dorado, sentí que se acercaba mi propio nuevo comienzo. Decidí hacer una comida especial para la cena. Sería mi última ofrenda de amor tradicional antes de que todo cambiara. Fui al mercado temprano comprando los mejores ingredientes: tomates maduros para el gazpacho, rabo de toro fresco del carnicero que había conocido durante 30 años, naranjas de Valencia para el flan. Pasé todo el día cocinando. No porque tuviera que hacerlo, sino porque cocinar siempre había sido mi lenguaje de amor. Cada plato era una oración, un recuerdo, una despedida. A las 6 de la tarde la mesa estaba puesta. Mi mejor mantel de lino blanco, las velas de cera de abeja que guardaba para ocasiones especiales, la vajilla de porcelana con el borde dorado que había sido de mi madre. A las 8 en punto llamé a todos a cenar. Y fue entonces cuando el mundo que había conocido durante 66 años terminó y uno completamente nuevo, un mundo donde finalmente tomaba mi poder, comenzó. Fin de la partida. A las 8 en punto de la noche la mesa estaba lista. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes blancas de mi comedor, el mismo comedor donde Javier y yo habíamos celebrado tantas navidades, tantos cumpleaños, tantos momentos de alegría familiar, que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra Carmen. El gazpacho estaba perfectamente frío en su sopera de cerámica con pequeños cuencos de guarniciones alrededor: pepino picado, pimiento verde, cebolla, huevo duro, jamón serrano en cubitos y crutones caseros dorados y crujientes. El rabo de toro había estado cociéndose durante horas, la carne tan tierna que se deshacía con solo mirarla, nadando en una salsa rica de vino tinto, tomate y especias secretas que mi madre me había enseñado.
El aroma llenaba toda la casa, ese olor que normalmente hace que la gente cierre los ojos y suspire de anticipación. Había preparado también patatas a lo pobre crujientes por fuera y suaves por dentro, salpicadas con pimientos rojos y cebolla caramelizada. Una ensalada fresca con tomates de la huerta de don Felipe, mi vecino, aderezada simplemente con aceite de oliva virgen, extra vinagre de Jerez y sal marina. Pan recién comprado de la panadería de la esquina, todavía tibio. Y para el postre mi flan casero, el que hacía con la receta de mi abuela, 12 yemas de huevo, leche entera, azúcar caramelizado, hasta el punto exacto de amargo dulce vanilla de Madagascar. Estaba enfriándose en el refrigerador perfecto y brillante, esperando su momento. Esta comida había requerido 6 horas de trabajo. Cada corte de cebolla, cada movimiento de la cuchara, cada ajuste de temperatura había sido un acto de amor. O quizás pensé mientras encendía la última vela, un acto de despedida. La última cena de la Carmen que ponía las necesidades de otros antes que las suyas propias. ¡A cenar!, llamé, mi voz resonando por la casa de 2 plantas. Mateo fue el primero en aparecer como siempre. Mi nieto mayor tenía esa puntualidad y consideración que parecían estar extintas en su generación. Llevaba una camiseta simple y jeans, su cabello oscuro despeinado de la manera que los chicos de 16 años consideran elegante. Cuando vio la mesa, sus ojos se iluminaron. «Abuela, esto es increíble», dijo acercándose a abrazarme. «Huele como el cielo. Ayúdame a servir el gazpacho, cariño», le dije entregándole el cucharón. Él asintió y comenzó a llenar los cuencos con la sopa fría de color rojo vibrante. Lo observé trabajar, este muchacho que había heredado tanto de mi Javier, la misma línea de la mandíbula, los mismos ojos marrones pensativos, la misma gentileza inherente que el mundo moderno parecía decidido a erradicar. Miguel llegó después, bajando las escaleras con pasos pesados. Mi hijo parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Tenía ojeras profundas, los hombros permanentemente encorvados, como si llevara un peso invisible. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente cortado, ahora crecía descuidado sobre sus orejas. Llevaba una camiseta arrugada y pantalones de chándal tan diferente del ingeniero impecablemente vestido que solía ser. «Hola, mamá», dijo con voz cansada, besándome la mejilla. Se sentó en su lugar habitual en la mesa, el mismo asiento donde había comido desde que era lo suficientemente alto para alcanzar la mesa sin cojines. «¿Cómo fue la búsqueda de empleo hoy?», pregunté suavemente, aunque conocía la respuesta por la derrota en sus ojos. «Igual que siempre», murmuró. «Envié 20 currículums más. Recibí 3 rechazos automáticos. El resto ni siquiera se molesta en responder. Es como gritar en el vacío». Le apreté el hombro. «Mi pobre hijo». Atrapado en una economía que no valoraba su experiencia, casado con una mujer que no valoraba nada excepto el dinero, viviendo en la casa de su madre a los 40 años. La vida lo había golpeado duramente. Luna apareció siguiente, arrastrando los pies y mirando su teléfono. Mi nieta de 13 años no había levantado la vista de esa pantalla luminosa desde que llegaron. Era una chica bonita, con el cabello largo y castaño de su madre, y una figura que estaba comenzando a mostrar los primeros signos de la feminidad. Pero su expresión era perpetuamente aburrida, perpetuamente irritada, como si el mundo entero fuera una molestia personal para ella. «¿Tengo que comer aquí?», preguntó sin levantar la vista. «Tengo un chat grupal importante». «Luna», dijo Miguel con voz cansada. «Por favor, es solo una cena». Ella suspiró dramáticamente, como si le hubieran pedido que escalara el Everest, y se dejó caer en su silla, el teléfono todavía en su mano como una extensión de su cuerpo. Y finalmente Beatriz. Mi nuera descendió las escaleras a las 8:15, 15 minutos tarde, a pesar de que había estado en casa todo el día. Llevaba un vestido de punto color crema, que probablemente costaba más que mi pensión mensual, el cabello perfectamente peinado en ondas suaves, maquillaje impecable, como si estuviera a punto de asistir a un evento corporativo en lugar de una cena familiar. Beatriz Salazar tenía 38 años, pero se veía más joven gracias a lo que sospechaba eran tratamientos faciales regulares y una rutina de cuidado de la piel que probablemente costaba cientos de euros al mes. Era objetivamente hermosa, alta, delgada, con pómulos altos y ojos oscuros, que podían ser cálidos cuando quería algo, pero generalmente eran fríos como el mármol.
Había sido gerente de marketing en una empresa de cosméticos importante antes de que también la despidieran en los recortes. Pero a diferencia de Miguel, quien había aceptado su pérdida de trabajo con humildad dolorosa, Beatriz lo trataba como una ofensa personal del universo, como si el mundo le debiera el estilo de vida al que se había acostumbrado. «Buenas noches, Carmen», dijo con esa voz suya suave pero sin calidez real. Se sentó al lado de Miguel, cruzó las piernas elegantemente y miró la mesa con lo que solo podía describirse como evaluación crítica. «Buenas noches, Beatriz», respondí con educación. «Espero que tengas hambre. Preparé tus platos favoritos». Eso era mentira. No tenía idea de cuáles eran sus platos favoritos. En 20 años de matrimonio con mi hijo Beatriz, nunca había compartido ese tipo de intimidad conmigo. Nunca habíamos tenido esas conversaciones de madre e hija que había soñado cuando Miguel se casó. Nunca habíamos cocinado juntas, ido de compras juntas o simplemente tomado café y hablado de la vida. Desde el principio había habido una pared entre nosotras. Educada sí, correcta siempre, pero una pared sin embargo. «Qué abundante», dijo Beatriz mirando la comida. No era un cumplido. Mateo sirvió el gazpacho a todos mientras yo traía las guarniciones. El ritual de añadir pepino, pimiento, cebolla, huevo y croutones era algo que siempre había disfrutado. Cada persona personalizaba su sopa haciéndola única. «A tu salud, abuela», dijo Mateo levantando su cucharón en un brindis informal antes de probar el primer bocado. Cerró los ojos. «Perfecto, como siempre». Miguel también comió con apreciación genuina. «Mamá, nadie hace gazpacho como tú». Recordé este sabor todos los días que vivimos en Triana. Mi corazón se hinchó. Estos pequeños momentos de conexión, de reconocimiento, eran lo que había extrañado durante los años de soledad después de la muerte de Javier. Luna probó una cucharada pequeña, hizo una mueca y empujó el cuenco a un lado. «Está muy ácido», declaró, sus ojos volviendo inmediatamente a su teléfono. «Luna, tu abuela trabajó todo el día cocinando», dijo Miguel, pero su voz carecía de convicción real. Estaba demasiado cansado para luchar esa batalla. Beatriz tomó unos sorbos educados, su cuchara apenas tocando la superficie del gazpacho. Después de 3 cucharadas, dejó el cubierto cuidadosamente al lado del cuenco. «¿Ya terminaste?», pregunté sorprendida. «Es un poco salado para mi gusto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y sabes que estoy cuidando mi consumo de sodio. Mi nutricionista dice que el exceso de sal causa retención de líquidos y envejecimiento prematuro». Cada palabra era como un alfiler pequeño, no directamente cruel, pero diseñada para picar, para recordarme que su mundo de nutricionistas y tratamientos antiedad era superior a mi mundo de cocina tradicional y recetas de abuela. Respiré profundamente. «Por supuesto, traeré el plato principal». Con la ayuda de Mateo serví el rabo de toro. La carne se deslizaba del hueso, la salsa era rica y aterciopelada, el aroma lo suficientemente potente como para hacer que cualquier persona normal suspirara de placer. Coloqué el plato más grande frente a Miguel, sabiendo que siempre había sido su favorito. Uno generoso para Mateo, quien comía como un adolescente en crecimiento. Uno más pequeño para Luna, aunque sospechaba que no lo tocaría. Y uno de tamaño mediano para Beatriz. Y luego comencé a servirme el mío. Fue en ese momento, con mi cuchara suspendida sobre la fuente de servir, cuando el mundo que conocía terminó. Beatriz dejó caer sus cubiertos sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el comedor como un disparo. El ruido hizo que Mateo se sobresaltara, casi derramando su agua. Miguel se quedó helado, su tenedor a medio camino hacia su boca. Incluso Luna levantó la vista de su teléfono. Y entonces Beatriz habló. «¡Basta!». Su voz cortó el aire como un cuchillo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Estaba sentada muy erguida, su postura perfecta como siempre, pero había algo nuevo en su expresión. Algo duro, triunfal, como una máscara que finalmente había sido removida. «Ya basta de esto», continuó su voz fría y controlada. «De ahora en adelante las cosas van a cambiar en esta casa». Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi rostro tranquilo. «¿De qué estás hablando, Beatriz?». Ella me miró directamente a los ojos, y lo que vi allí me confirmó todo lo que había temido durante años. Desprecio, satisfacción, poder. «Estoy hablando»,
dijo lentamente saboreando cada palabra, de que ahora yo soy quien manda en esta casa. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared, el ligero crujido de las velas ardiendo, mi propia respiración superficial. Beatriz se volvió hacia mí señalando mi plato. «Toma tu plato, Carmen», dijo con voz que goteaba desdén, «y vete a comer afuera, con los perros». El tiempo pareció detenerse. Mateo dejó caer su tenedor. Repiqueteó contra el plato de porcelana con un sonido que parecía amplificado 1000 veces en el silencio atónito. Su boca se abrió en shock, sus ojos moviéndose entre su madre y yo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Miguel palideció. Todo el color se drenó de su rostro como si alguien hubiera abierto un grifo. Su mano, todavía sosteniendo el tenedor, comenzó a temblar visiblemente. Pero no dijo nada, no una palabra. Solo se quedó allí mirando fijamente su plato como si conteniendo las respuestas del universo. Luna, por primera vez en una semana, había guardado completamente su teléfono. Miraba a su madre con una expresión que era mitad asombro, mitad admiración. Como si Beatriz acabara de hacer algo increíblemente valiente en lugar de increíblemente cruel. Y yo sentí muchas cosas en ese momento. Sentí la humillación, por supuesto. Las palabras de Beatriz fueron diseñadas para degradarme, para reducirme a menos que nada en mi propia casa. Sentí el dolor de ver a mi hijo permanecer en silencio, incapaz o no dispuesto a defenderme. Sentí la tristeza de reconocer que esta mujer, la madre de mis nietos, tenía tan poco respeto por mí que pensaba que podía hablarme de esa manera. Pero más que nada sentí claridad. Claridad absoluta, cristalina, como una ventana recién limpiada a través de la cual finalmente podía ver la verdad sin distorsión. Esta no era una explosión emocional momentánea. Esto era lo que Beatriz realmente pensaba. Esto era quién realmente era. Y esto era lo que había estado planeando desde el momento en que pusieron un pie en mi casa. Ella quería establecer dominación. Quería quebrar mi espíritu. Quería que yo supiera mi lugar en la jerarquía que había creado en su mente, donde ella era la reina y yo era menos que los perros. Durante 2 años y medio desde que escuché esa primera conversación telefónica me había estado preparando para este momento. Había creado la Fundación Raíces. Había protegido legalmente mi casa. Había establecido el protocolo Amanecer. Había reunido aliados: Isabel, don Felipe, Pilar, el padre Tomás. Todo había sido en preparación para este momento exacto. Y ahora que había llegado me sentí extrañamente en paz. Lentamente, con movimientos deliberados, coloqué mi cuchara de servir de vuelta en la fuente de rabo de toro. Me limpié las manos en mi delantal. Miré a Beatriz directamente a los ojos. Y sonreí. No era una sonrisa feliz. No era una sonrisa sumisa. Era la sonrisa de alguien que sostiene una mano ganadora de cartas y está a punto de revelarla. «Beatriz», dije con voz perfectamente calmada, «has cometido un error». Su expresión vaciló por un momento, confundida por mi reacción. Claramente había esperado lágrimas, súplicas o quizás una explosión de ira que pudiera usar para pintar de loca delante de Miguel. Pero yo no le di ninguna de esas cosas. En cambio, caminé calmadamente hacia el teléfono inalámbrico que descansaba en su soporte en la mesita junto al refrigerador. Lo levanté. Marqué un número que había memorizado hace meses. «Mamá», dijo Miguel, finalmente encontrando su voz. Sonaba asustado. «¿Qué estás haciendo?». No respondí. Esperé a que contestaran. 3 tonos. 4. 5. Entonces la voz profesional y familiar de Isabel Morales. «Doctora Morales al habla». «Isabel», dije claramente, asegurándome de que todos en la mesa pudieran escucharme. «Ha llegado el momento. Activa el protocolo Amanecer». Hubo una pausa. Luego, «¿Estás completamente segura, Carmen? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás». «Estoy completamente segura», respondí. «Mañana a las 10 de la mañana. Trae todo». «Entendido. Estaremos allí». «¿Estás segura de que estarás bien esta noche?» «Estaré perfectamente bien», dije mirando directamente a Beatriz mientras hablaba. «Don Felipe está justo al lado si necesito algo». «De acuerdo. Carmen, estoy orgullosa de ti». «Gracias, Isabel. Hasta mañana». Colgué el teléfono y regresé a la mesa. El silencio era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Beatriz me miraba con una expresión que oscilaba entre confusión y la primera chispa de preocupación.
¿Qué acabas de hacer?, preguntó. Su voz había perdido algo de su anterior confianza. Llamé a una amiga, respondí simplemente tomando mi asiento. Alcancé mi plato de rabo de toro y comencé a comer como si nada extraordinario acabara de suceder. Mañana lo entenderás todo. ¿Qué significa eso?, demandó Beatriz, su voz subiendo de tono. ¿Qué es el protocolo amanecer? ¿Quién es Isabel? Tomé un bocado de carne. Estaba perfectamente tierna, se derretía en la boca. Toda esa preparación no había sido en vano. El rabo de toro está delicioso, comenté conversacionalmente. Mateo, ¿quieres más pan? Mamá, dijo Miguel, su voz temblorosa. Por favor, ¿qué está pasando? Miré a mi hijo, a este hombre que acababa de permanecer en silencio mientras su esposa me humillaba. Sentí una mezcla compleja de emociones: amor porque era mi hijo y siempre lo amaría, decepción porque no había encontrado el coraje para defenderme, y compasión porque podía ver cuán completamente lo había atrapado Beatriz en su red. Miguel, dije suavemente, durante años te he observado cambiar. Te he visto convertirte en alguien que camina sobre cáscaras de huevo, que tiene miedo de expresar sus propias opiniones, que ha perdido la alegría que solías tener. Te he visto ser controlado, manipulado y silenciado. Él bajó la mirada, incapaz de enfrentarme. Y te he amado de todos modos, continué, porque eres mi hijo. Pero el amor de una madre no significa que deba aceptar falta de respeto en su propia casa. Lo que Beatriz acaba de decir cruza una línea que no puede ser descruzada. Fue solo un comentario, explotó Beatriz, perdiendo su compostura cuidadosamente construida. Dios mío, eres tan dramática. Fue una broma. No fue una broma, dije tranquilamente. Fue una prueba. Querías ver hasta dónde podías empujarme. Querías establecer que tú estás a cargo aquí, que yo soy solo una vieja que debe ser agradecida por la compañía de su familia. Querías quebrarme. Me levanté mirándola directamente. Pero lo que no entiendes, Beatriz, es que ya no soy la mujer que puedes manipular. Ya no soy la suegra educada y sumisa que se traga insultos con una sonrisa. He aprendido que el respeto no es opcional en las relaciones, incluso las familiares. Especialmente las familiares. Esto es ridículo, escupió Beatriz. Miguel, ¿vas a permitir que tu madre me hable así? Miguel abrió la boca, la cerró, la abrió nuevamente. Beatriz, no deberías haber dicho eso. No estuvo bien. No estuvo bien, repitió Beatriz, su voz subiendo a un chillido. Eso es todo lo que tienes que decir. Estamos viviendo en su casa por caridad. Perdiste tu trabajo. No tenemos otro lugar a donde ir, y ahora vas a dejarla faltarme al respeto. Ella te faltó el respeto primero, dijo Mateo de repente. Todos nos volvimos hacia él. Mi nieto estaba de pie, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. Mamá, lo que dijiste estuvo horrible. Completamente horrible. La abuela nos abrió su casa, nos está alimentando y tú... ¿Cómo pudiste decir algo así? Siéntate, Mateo, ordenó Beatriz. Esto no te concierne. Sí me concierne, respondió Mateo, su voz temblando pero firme. Es mi abuela, y no voy a quedarme sentado mientras la tratas como basura. Luna se hundió en su silla, finalmente pareciendo incómoda, pero no dijo nada. Típico. Todos necesitan calmarse, dijo Miguel débilmente. Estamos todos estresados. La situación económica es difícil. Quizás todos dijimos cosas que no queríamos decir. No, interrumpí. Beatriz dijo exactamente lo que quería decir, y yo hice exactamente lo que necesitaba hacer. La conversación terminó por esta noche. Pueden terminar de cenar o irse a sus habitaciones. Yo he perdido el apetito. Me quité el delantal, lo doblé cuidadosamente y caminé hacia la puerta que daba al patio trasero. ¿A dónde vas?, preguntó Beatriz. Afuera, respondí sin mirar atrás. A comer con los perros, como sugeriste. El aire nocturno de abril en Sevilla era perfecto, lo suficientemente cálido como para ser cómodo, pero con una brisa fresca que olía a azahar de los naranjos del barrio. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, que se oscurecía gradualmente, y podía escuchar el distante sonido de guitarra flamenca de algún bar en las calles estrechas cercanas. Canela y Azúcar, mis dos perros mestizos rescatados inmediatamente, vinieron corriendo cuando me senté en el banco de hierro forjado que Javier había instalado años atrás. Canela era marrón rojiza con orejas caídas. Azúcar era blanca con manchas negras. Ambas me habían salvado de la soledad más profunda después de la muerte de Javier. «Hola, mis bellezas»,
murmuré acariciando sus cabezas. Ambas me miraron con esos ojos de devoción incondicional que solo los perros pueden dar. Parece que su abuela causó un poco de drama esta noche, ¿eh? Canela lamió mi mano. Azúcar se acurrucó contra mis piernas. Y allí sentada bajo las estrellas con mis perros sentí algo que no había sentido en mucho tiempo poder. No poder sobre otros, sino poder sobre mi propia vida, mis propias decisiones, mi propio destino. Durante tanto tiempo había sido reactiva ajustándome a las necesidades de otros, cediendo espacio, tragando insultos por el bien de mantener la paz familiar. Pero esa paz había sido una ilusión comprada al costo de mi propia dignidad. Ya no más. La puerta del patio se abrió suavemente. Mateo salió llevando 2 platos de rabo de toro y 2 tenedores. «Pensé que podrías tener hambre», dijo con una pequeña sonrisa. «Y pensé que quizás podrías querer compañía, la compañía correcta». Los ojos se me llenaron de lágrimas. «Gracias, mi amor». Nos sentamos juntos en ese banco comiendo en silencio cómodo mientras los perros nos miraban con esperanza de recibir algún bocado. Finalmente Mateo habló. «¿Qué va a pasar mañana, abuela?» «Algo que debería haber pasado hace mucho tiempo», respondí. «Voy a establecer límites. Voy a reclamar mi casa, mi vida, mi respeto». «¿Y papá?» «Tu padre tendrá que decidir qué tipo de hombre quiere ser. Si el tipo que permanece en silencio cuando su madre es humillada o el tipo que encuentra su columna vertebral». Mateo asintió pensativamente. «He notado cómo es mamá con él, con todos nosotros en realidad. Siempre controlando, siempre criticando, nunca satisfecha con nada». «¿Cómo es contigo?», pregunté suavemente. Él vaciló luego. Las palabras salieron en un torrente. «Nada de lo que hago es suficientemente bueno. Mis calificaciones, mis amigos, mi ropa, mi arte, todo es criticado. Dice que me está ayudando a alcanzar mi potencial, pero en realidad solo me hace sentir que nunca seré suficiente. Y con Luna es peor. Mamá la está convirtiendo en una versión miniatura de ella misma». «Lo sé», dije tomando su mano. «Y lo siento». «Los niños no deberían sufrir por los problemas de los adultos». «¿Qué es el protocolo amanecer?», preguntó. Sonreí. «Mañana lo verás. Pero te prometo, mi amor, que sea lo que sea que pase tú, siempre tendrás un lugar aquí. Siempre serás bienvenido en la casa de tu abuela». Él se inclinó y apoyó su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era pequeño. «Te quiero, abuela». «Yo también te quiero, Mateo, más de lo que las palabras pueden expresar». Nos quedamos así hasta que las estrellas llenaron completamente el cielo, 2 generaciones unidas contra la tormenta que sabíamos que vendría con el amanecer. Esa noche dormí sorprendentemente bien. Esperaba dar vueltas ansiosa por lo que vendría, pero en cambio caí en un sueño profundo y sin sueños. Mi cuerpo sabía lo que mi mente estaba aprendiendo, que tomar una posición por ti misma, por fin establecer límites después de años de ceder, trae una paz profunda que trasciende cualquier ansiedad. Me desperté a las 6 de la mañana como siempre. La casa estaba silenciosa. Me duché y me vestí cuidadosamente en un conjunto azul cielo que Javier siempre había dicho que hacía brillar mis ojos. Me maquillé ligeramente, algo que rara vez hacía. Me peiné con cuidado. Si iba a enfrentar esta batalla, lo haría con dignidad. A las 7 estaba en la cocina preparando café. El aroma rico y terroso llenó la casa, una promesa de normalidad en un día que sería cualquier cosa menos normal. A las 7:30 don Felipe llamó a la puerta trasera. Mi vecino de toda la vida, el hombre que había sido mejor amigo de Javier, entró con una bolsa de churros calientes de la churrería de la esquina. «Pensé que podrías necesitar refuerzos», dijo con una sonrisa. Don Felipe tenía 72 años, completamente calvo, con ojos azules brillantes, que no habían perdido nada de su agudeza, a pesar de décadas como juez. Se había retirado hace 5 años, pero mantenía una mente legal afilada como una navaja. «Eres un ángel», dije preparándole café. Nos sentamos en la cocina mojando churros en chocolate espeso y hablamos sobre todo excepto lo que vendría. Hablamos del clima, de las flores de su jardín, de la nueva pareja joven que se había mudado 3 casas más abajo. Era el tipo de conversación reconfortante que solo viene de décadas de amistad. A las 8:30 escuché movimiento en el segundo piso. Pasos. El sonido de la ducha. La familia comenzaba a despertar. A las 9 Miguel bajó a la cocina. Se detuvo al ver a don Felipe, confusión cruzando su rostro. «Buenos días, Miguel»,
dijo don Felipe educadamente. Espero que hayas dormido bien. Don Felipe, respondió Miguel cautelosamente. ¿Qué está haciendo aquí tan temprano? Tu madre me invitó a tomar café, dijo don Felipe con la cara más seria. ¿Es un problema? No, por supuesto que no, dijo Miguel rápidamente. Es solo... ¿Tiene esto que ver con anoche, con esa llamada telefónica? Miré a mi hijo. Podía ver las ojeras bajo sus ojos, las líneas de estrés alrededor de su boca. Había envejecido tanto en tan poco tiempo. Todo se aclarará pronto, hijo. ¿Quieres café? Él asintió sentándose en la mesa con movimientos de hombre derrotado. Le serví café, le ofrecí churros. Comió mecánicamente sin saborear. A las 9:30 Beatriz bajó. Estaba impecablemente arreglada como siempre con un vestido negro ajustado y tacones. Su maquillaje era perfecto. Su cabello estaba peinado en un moño elegante. Parecía estar preparándose para una reunión de negocios en lugar de un sábado por la mañana en casa. Cuando vio a don Felipe, su expresión se endureció. ¿Y bien?, dijo sin saludar. Es esta la gran sorpresa. ¿Invitaste al vecino a tomar café? ¿Se supone que eso me debe impresionar? Don Felipe no se molestó. Simplemente le sonrió educadamente. Buenos días, Beatriz. Qué placer verte. Ella lo ignoró volviéndose hacia mí. Carmen, sea lo que sea que creas que vas a lograr con tus pequeños jueguitos, no va a funcionar. Esta casa es demasiado grande para ti. Miguel es tu único hijo. Eventualmente todo esto será nuestro de todos modos. Así que cualquier drama que estés planeando es solo eso, drama. Beatriz, dijo Miguel débilmente. Por favor, podemos hablar de esto civilizadamente. No hay nada que hablar, respondió Beatriz. Tu madre necesita aceptar la realidad. Ella está envejeciendo, necesita ayuda. Y tenemos todo el derecho de vivir aquí y eventualmente heredar esta propiedad. En ese momento el timbre sonó. Eran exactamente las 10 de la mañana. Ah, dije levantándome con calma. Deben ser mis invitados. Abrí la puerta principal para revelar a 3 personas de pie en mi umbral. La doctora Isabel Morales llevaba un traje gris impecable y cargaba un maletín de cuero. Su cabello corto estaba perfectamente peinado, sus ojos detrás de gafas de marco delgado eran serios pero amables. A su lado estaba el señor Esteban Moreno, un notario público de unos 60 años con un bigote cuidadosamente recortado y un traje de 3 piezas a pesar del calor. Llevaba un portafolio grande lleno de documentos oficiales, y entre ellos estaba Pilar Méndez, mi amiga del grupo de apoyo a la mujer, cuya historia me había abierto los ojos hace 2 años y medio. Pilar llevaba su mejor vestido de domingo y me sonrió con calidez. Carmen, dijo Isabel abrazándome brevemente. ¿Estás lista? Estoy lista, confirmé. Los llevé adentro a través del pasillo de entrada con sus azulejos andaluces originales hacia la sala de estar donde Miguel, Beatriz y don Felipe esperaban. Mateo había bajado las escaleras al escuchar el timbre y ahora se paraba en el pasillo observando con ojos curiosos. Luna apareció momentos después por una vez sin su teléfono, atraída por la energía inusual que llenaba la casa. Miguel, Beatriz, dije formalmente, permítanme presentarles a la doctora Isabel Morales, abogada especializada en Derecho de Familia y Ancianos. El señor Esteban Moreno, notario público certificado. Y ya conocen a Pilar Méndez. Beatriz miró al grupo con creciente alarma. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de intervención? Algo así, dije con calma. Por favor, tomen asiento todos. Esto tomará algún tiempo. Isabel abrió su maletín sacando pilas de documentos oficiales con sellos y firmas. El señor Moreno abrió su portafolio preparando su sello notarial oficial. Pilar simplemente tomó asiento junto a don Felipe, ambos como testigos silenciosos pero solidarios. Miguel Rodríguez, Beatriz Salazar, comenzó Isabel con voz profesional y autoritaria. Soy la doctora Isabel Morales, abogada principal de la Fundación Raíces. Estoy aquí para informarles sobre la situación legal de esta propiedad, ya que parece haber alguna confusión sobre la propiedad y los derechos de residencia. Fundación Raíces, repitió Miguel confundido. Nunca he oído hablar de ella. Eso está a punto de cambiar, dijo Isabel. Colocó el primer documento sobre la mesa de café. Este es el registro de propiedad oficial de esta casa cita en el número 47 de la calle de la Pimienta, barrio de Santa Cruz, Sevilla.
Como pueden ver en la fecha del sello, la propiedad fue transferida el 3 de septiembre de 2022 de Carmen Rodríguez Torres a la Fundación Raíces, una organización sin fines de lucro legalmente constituida bajo las leyes españolas. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel miró el documento, su rostro palideciendo gradualmente mientras procesaba las palabras. Espera, ¿qué 2022? Eso fue hace 2 años y medio. Correcto, confirmó Isabel. Beatriz arrancó el documento de las manos de Miguel, sus ojos escaneando frenéticamente las páginas. Esto no puede ser real. Es una falsificación. Tiene que serlo. Le aseguro que es completamente auténtico, dijo el señor Moreno, su voz grave y oficial. Como notario público certificado personalmente, supervisé y certifiqué esta transacción. Todos los documentos fueron archivados apropiadamente con el registro de la propiedad de Sevilla. El sello que ve ahí es el mío y confirmo su autenticidad. Isabel continuó colocando más documentos sobre la mesa. Estos son los estatutos de la Fundación Raíces, estableciendo su misión: proporcionar asesoría legal y protección a adultos mayores en riesgo de abuso financiero o emocional. La junta directiva consiste en 4 miembros: Carmen Rodríguez Torres como directora vitalicia, yo como consejera legal, don Felipe Ruiz como asesor legal secundario y Pilar Méndez como representante de beneficiarios. Esto es una locura, susurró Beatriz. Pero su voz había perdido su habitual confianza. Por primera vez desde que la conocía vi miedo real en sus ojos. Hay más, continuó Isabel implacablemente. Como directora vitalicia, Carmen tiene garantizado el derecho de residir en esta propiedad hasta su fallecimiento. Bajo ninguna circunstancia puede ser removida, desalojada o forzada a abandonar la propiedad, ni siquiera por familiares. Miguel miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Mamá, ¿por qué harías esto? Permíteme contarte por qué, dijo Pilar suavemente, hablando por primera vez. Se puso de pie una mujer de 70 años, con la espalda encorvada por años de trabajo duro, pero con ojos que brillaban con determinación. Mi nombre es Pilar Méndez. Hace 3 años mi hijo Francisco me convenció de poner mi casa a su nombre. Me dijo que era por impuestos, por hacer las cosas más fáciles cuando yo envejeciera. Yo confié en él. Después de todo era mi hijo. Lo había criado, lo había amado, había sacrificado todo por él. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. 6 meses después vendió mi casa sin mi conocimiento o consentimiento. Me dio 15.000 euros y me dijo que tenía que irme. Cuando protesté, cuando amenacé con ir a la policía, él inició procedimientos para declararme mentalmente incompetente y encerrarme en un asilo. Beatriz había perdido todo su color. Miguel miraba a Pilar con horror. Perdí mi hogar, continuó Pilar. La casa que mi esposo y yo construimos durante 42 años de matrimonio. Todas mis memorias, todas mis posesiones vendidas como si fueran basura. Y mi propio hijo, el niño que amamanté, me traicionó por dinero. Se volvió hacia Beatriz. Veo ese mismo hambre en tus ojos, esa misma sensación de que mereces lo que los ancianos han construido, que somos solo obstáculos en tu camino hacia la riqueza. Pero Carmen es más inteligente que yo. Se protegió antes de que pudieras destruirla. Isabel tomó el control nuevamente. Ahora, en cuanto a su situación de residencia aquí, bajo la ley española y los estatutos de la Fundación Raíces, cualquier persona que no sea Carmen que desee residir en esta propiedad debe firmar un contrato de arrendamiento formal con la Fundación y pagar alquiler mensual. Colocó otro documento sobre la mesa. Este es el contrato de arrendamiento estándar. El alquiler para una propiedad de este tamaño en esta ubicación es de 800 euros mensuales, que es en realidad por debajo del precio de mercado. ¡800 euros! Explotó Beatriz. No tenemos ese tipo de dinero, Miguel ni siquiera tiene trabajo. Entonces, dijo Isabel con calma, tienen una segunda opción: desalojar la propiedad dentro de 30 días. El rostro de Beatriz había pasado de pálido a rojo brillante. Esto es un complot, una conspiración. Estás manipulando a una anciana. Señora Salazar, intervino don Felipe, su voz judicial y autoritativa. Le sugiero que mida cuidadosamente sus palabras. Como juez retirado estuve presente durante todo el proceso de establecimiento de la Fundación Raíces.
Carmen estaba y está en pleno uso de sus facultades mentales. Cada decisión fue tomada con plena conciencia y con múltiples asesores legales presentes. No hay manipulación aquí, solo una mujer inteligente protegiendo lo que es suyo por derecho. Miguel, dijo Beatriz, su voz ahora cerca de la histeria, haz algo, es tu madre, no puedes permitir que se salga con la suya. Miguel miraba entre su esposa, su madre y los documentos legales esparcidos sobre la mesa. Vi el momento exacto en que la realidad final llegó a él cuando comprendió que su herencia esperada, el plan de respaldo financiero en el que secretamente había confiado, nunca había sido real. Al menos no de la manera que había asumido. Mamá, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, ¿por qué no me lo dijiste? Me senté frente a él tomando sus manos. Porque necesitaba protegerme, hijo. No de ti específicamente, sino de una situación que veía desarrollarse. He observado durante años cómo Beatriz mira esta casa. He escuchado conversaciones que no debía escuchar. He visto cómo te ha cambiado, cómo te ha convertido en alguien que camina sobre cáscaras de huevo. Pero yo nunca te habría lastimado. Protestó Miguel, lágrimas formándose en sus ojos. Lo sé, dije suavemente. Pero también sé que eres un hombre atrapado entre dos lealtades. Y en esa posición las personas a menudo toman decisiones que nunca habrían imaginado. Esto no era desconfianza en ti, Miguel. Era confianza en mí misma, en mi derecho a proteger lo que Javier y yo construimos. Dejé que el silencio se asentara por un momento. Beatriz respiraba pesadamente, su rostro una máscara de furia contenida. Miguel parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mateo observaba todo con ojos amplios. Luna por primera vez parecía asustada en lugar de aburrida. Sin embargo, dije después de un largo momento, hay una tercera opción que no he mencionado. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Pueden quedarse aquí sin pagar alquiler, temporalmente, hasta que Miguel encuentre un nuevo trabajo y puedan estabilizarse financieramente. Vi esperanza florecer en el rostro de Miguel. Beatriz se aferró a ello como un salvavidas. Pero, continué, mi voz ahora fría como el acero, esta opción viene con condiciones innegociables. ¿Qué condiciones?, preguntó Beatriz cautelosamente. Me puse de pie caminando hasta quedar frente a ella. Primera condición, respeto absoluto. Esta es mi casa. Yo soy la directora de la fundación que la posee. No soy una inquilina en mi propio hogar. No soy una carga. No soy alguien que puede ser ordenado a comer con los perros. Si alguna vez me faltas al respeto de esa manera, nuevamente el protocolo Amanecer se reactivará y tendrán 24 horas para abandonar la propiedad. ¿Comprendes? Beatriz apretó la mandíbula, pero asintió. Segunda condición, Beatriz, te disculparás. Aquí, ahora, frente a todos, por lo que dijiste anoche, y no será una disculpa superficial. ¿Será genuina o esta conversación termina aquí? El rostro de Beatriz pasó por un caleidoscopio de emociones, furia, humillación, desesperación. Miró a Miguel buscando apoyo. Él miraba hacia abajo, incapaz de enfrentarla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Beatriz habló. Carmen, lamento lo que dije anoche. Fue cruel e innecesario. Estoy bajo mucho estrés, pero eso no es excusa. No debería haberte hablado de esa manera. No era perfecta. Podía escuchar la falta de sinceridad verdadera, pero era un comienzo. Tercera condición, continué. Estableceremos un contrato de convivencia, reglas claras para todos en esta casa, horarios, responsabilidades, límites. Isabel lo redactará, todos lo firmaremos y todos lo cumpliremos. Si alguien viola repetidamente el contrato, la estadía termina. De acuerdo, dijo Miguel rápidamente. De acuerdo a todo. Continuará en parte 3. Los días siguientes a la revelación del protocolo Amanecer fueron extraños y tensos, como caminar sobre hielo delgado que cruje pero aún no se rompe. La casa que antes había sido mi santuario ahora se sentía como un campo de batalla en tregua temporal, donde todos medían cuidadosamente sus palabras y movimientos. Isabel regresó el martes siguiente con el contrato de convivencia que había prometido. Era un documento de 12 páginas meticulosamente detallado que establecía reglas para cada aspecto de nuestra vida compartida.
Nos reunimos nuevamente en la sala de estar, esta vez sin el notario, pero con don Felipe presente como testigo. Este contrato, explicó Isabel colocando copias frente a cada uno de nosotros, establece expectativas claras para todos los residentes de esta propiedad. Nadie está exento, ni siquiera Carmen como directora de la fundación. Miré el documento. Isabel había sido exhaustiva. Había secciones sobre espacios compartidos y privados. La cocina, el comedor, la sala de estar y el patio eran espacios compartidos. Las habitaciones del segundo piso eran privadas para Miguel y su familia. Mi habitación en la planta baja era absolutamente privada e inviolable sin mi permiso expreso. Responsabilidades domésticas. Se establecía un calendario rotativo para cocinar, limpiar y mantener la casa. No se esperaba que yo hiciera todo el trabajo solo porque era mi casa. Cada adulto contribuiría equitativamente. Los adolescentes tendrían tareas apropiadas para su edad. Finanzas, aunque no pagarían alquiler temporalmente, Miguel y Beatriz contribuirían mensualmente a los gastos de comida, servicios públicos y mantenimiento básico. Las cantidades estaban claramente especificadas: 400 euros mensuales ajustables según los ingresos de Miguel una vez encontrara trabajo. Respeto y comunicación. Esta era la sección más larga. Prohibiciones explícitas contra insultos, degradación, manipulación emocional o cualquier forma de abuso verbal. Mecanismos para resolver conflictos: primero conversación directa, luego mediación con don Felipe o Isabel si era necesario. Privacidad financiera. Mis finanzas, cuentas bancarias, documentos legales y asuntos de la fundación eran estrictamente privados. Ningún miembro de la familia tenía derecho a acceder, cuestionar o interferir con ellos. Duración y terminación. El contrato era válido por 6 meses, inicialmente renovable por mutuo acuerdo. Cualquier parte podía terminarlo con 30 días de aviso. Violaciones serias como el incidente de comer con los perros resultarían en terminación inmediata con solo 48 horas para desalojar. Es muy específico, dijo Miguel después de leer en silencio durante 10 minutos. Tiene que serlo, respondió Isabel. La ambigüedad crea espacio para conflicto. La claridad crea paz, o al menos coexistencia funcional. Beatriz había estado leyendo con expresión cada vez más sombría. Cuando terminó, dejó el documento sobre la mesa con movimiento brusco. Esto es ridículo. Nos están tratando como niños que necesitan reglas escolares. No, dije firmemente. Los estamos tratando como adultos capaces de cumplir compromisos claros. Si encuentras esto infantil, quizás es porque no estás acostumbrada a ser responsable de tu comportamiento. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento pensé que explotaría nuevamente, pero algo en mi mirada debe haberle advertido que ya no era la Carmen que podía ser intimidada. Apartó la vista primero. Firmaré, dijo Miguel rápidamente, claramente ansioso por evitar otro conflicto. Me parece justo. Más que justo, considerando que nos están permitiendo quedarnos sin pagar alquiler. Mateo también firmó sin protestar. Tiene sentido para mí, abuela. Todos sabemos qué esperar. Luna firmó porque su padre se lo ordenó con su perpetua expresión de aburrimiento adolescente, aunque noté que sus ojos se demoraron en la sección sobre responsabilidades domésticas, con lo que podría haber sido disgusto. Beatriz fue la última. Sostuvo la pluma sobre el papel durante largos segundos, su mandíbula apretada. Finalmente garabateó su firma con movimientos agresivos que casi rasgaron el papel. Perfecto, dijo Isabel recogiendo los documentos firmados. Haré copias certificadas para cada uno. Don Felipe y yo somos testigos oficiales. Este contrato ahora es legalmente vinculante. Después de que Isabel y don Felipe se fueron, el silencio en la casa era denso como niebla. Miguel subió inmediatamente a su habitación murmurando algo sobre búsqueda de empleo. Mateo fue a su cuarto a estudiar. Luna desapareció con su teléfono. Y Beatriz se quedó en la sala de estar mirándome con una expresión que no podía descifrar completamente. Había odio allí, sin duda, pero también algo más. Miedo, respeto forzado, cálculo estratégico. ¿Crees que has ganado?, dijo finalmente su voz baja y controlada. No es una competencia, Beatriz, respondí. Nunca lo fue. Todo lo que quiero es vivir en mi propia casa con dignidad. Pero nos has humillado. Me has humillado. Frente a extraños. Tú te humillaste a ti misma cuando me dijiste que comiera con los perros. Yo simplemente me negué a aceptar esa humillación en silencio. Ella se levantó abruptamente.
Veremos cuánto dura tu pequeño triunfo, Carmen. Veremos. Y subió las escaleras dejándome sola con esas palabras que sonaban inquietantemente como una amenaza. 2 semanas después de la firma del contrato de convivencia, cuando las cosas habían comenzado a establecerse en una rutina tensa pero funcional, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era un martes por la tarde. Yo estaba en el patio regando mis geranios y hablando con canela y azúcar sobre absolutamente nada como solía hacer. El teléfono sonó dentro de la casa. «Mamá». La voz al otro lado era familiar pero inesperada. Andrés, mi hijo menor. Andrés había sido la sorpresa de mi vida nacido cuando yo tenía 42 años y había asumido que Miguel sería hijo único. Javier y yo lo llamamos nuestro regalo tardío de Dios. Pero Andrés nunca había sido un regalo fácil. Desde pequeño había sido competitivo con Miguel, siempre sintiéndose segundo, siempre tratando de probar que era igual o mejor. Cuando creció se mudó a Barcelona para estudiar negocios y rara vez regresaba. Había construido una empresa exitosa de importación-exportación, ganaba mucho dinero, pero estaba emocionalmente distante de la familia. La última vez que lo había visto fue en el funeral de Javier hace 4 años. Había venido, había llorado apropiadamente, había dicho las palabras correctas, pero se había ido 2 días después sin mirar atrás. «Andrés», dije sorprendida. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Estoy bien, mamá. Pero escuché algunas noticias preocupantes. Miguel me llamó, me contó sobre tu fundación y sobre la casa. Mi corazón se hundió. Por supuesto, Miguel le había contado. Eran hermanos después de todo a pesar de su relación complicada. «Ya veo», dije cuidadosamente. «¿Y qué te dijo exactamente?» «Que transferiste la casa a alguna organización benéfica, que ya no es propiedad familiar». «Mamá, ¿es esto cierto?» «Es más complicado que eso, Andrés. Si vienes a visitarme te lo explicaré todo en persona». Hubo una pausa. «De hecho, estoy en Sevilla». «Llegué esta mañana. ¿Puedo pasar esta tarde?» La alarma sonó en mi mente. Andrés nunca, simplemente pasaba. Si había volado desde Barcelona sin aviso previo, esto era serio. «Por supuesto», dije manteniendo mi voz neutral. «Ven cuando quieras». Después de colgar inmediatamente llamé a Isabel. «Andrés está en la ciudad. Viene esta tarde. Creo que tenemos un problema». «¿Quieres que esté allí?», preguntó Isabel. «No todavía, pero mantén tu teléfono cerca. Si las cosas se ponen difíciles te llamaré». También llamé a don Felipe, quien prometió estar atento y venir inmediatamente si lo necesitaba. Andrés llegó a las 5 de la tarde conduciendo un Mercedes negro brillante, que probablemente costaba más que mi casa había valido cuando la compramos. Llevaba un traje de negocios caro, el cabello perfectamente peinado con gel, zapatos italianos que brillaban. Parecía un ejecutivo exitoso de revista. Cuando abrí la puerta me abrazó. «Mamá, te ves bien». «Tú también, hijo. Entra». Miguel había estado esperando en la sala de estar. Los hermanos se abrazaron aunque noté tensión en sus cuerpos. Beatriz bajó las escaleras sonriendo a Andrés con más calidez de la que me había mostrado en semanas. «Andrés, qué guapo te ves. El éxito te sienta bien». «Beatriz, siempre un placer», respondió Andrés con sonrisa encantadora. Pero sus ojos cuando se volvieron hacia mí eran fríos. «Mamá, ¿podemos hablar a solas? Todo lo que tengas que decir puedes decirlo frente a tu hermano», respondí. «Preferiría privacidad». «Y yo preferiría testigos para cualquier conversación sobre mi propiedad», dije firmemente. «Don Felipe está disponible si necesitamos un mediador neutral». La sonrisa de Andrés vaciló. «No es necesario. Solo quiero entender qué está pasando». Nos sentamos todos en la sala de estar. Preparé café, pero nadie lo tocó. La tensión era palpable. «Miguel me dice que transferiste la casa a una fundación», comenzó Andrés sin preámbulos. «Una fundación de la que nunca nos hablaste. Que hiciste esto hace más de 2 años sin consultarnos». «Es correcto», dije. «Es mi casa, mi propiedad. No necesitaba consultar a nadie. Mamá, esta casa es patrimonio familiar. Papá y tú la construyeron juntos. Cuando papá murió, todos asumimos que eventualmente pasaría a nosotros, tus hijos». «Asumieron incorrectamente», dije. «Esta casa es mía por derecho de supervivencia. Javier y yo la poseíamos conjuntamente y cuando él murió pasó completamente a mi nombre. Yo tengo todo el derecho legal de hacer lo que quiera con mi propiedad». «Pero una fundación benéfica, mamá.
En serio, la voz de Andrés subió de tono. Vas a regalar el trabajo de toda la vida de papá a extraños en lugar de a tu propia familia. La fundación no es para extraños, expliqué pacientemente. Es para proteger a personas mayores vulnerables del abuso financiero. Y me protege a mí también. ¿Protegerte de quién? ¿De nosotros? Andrés se puso de pie comenzando a caminar de un lado a otro. Esto es ofensivo, mamá. Estás diciendo que no confías en tus propios hijos. No es cuestión de confianza. Claro que lo es. Ahora estaba gritando. Has robado nuestra herencia. Has despojado a tu propia familia. ¿Sabes cuánto vale esta casa? Fácilmente 800.000 euros, quizás 1.000.000 en el mercado actual. Ese dinero nos pertenece a Miguel y a mí. Ese dinero no les pertenece a nadie excepto a mí mientras esté viva. Dije mi propia voz ahora dura como el acero. Y lo que haga con él es mi decisión. Beatriz, que había estado observando con expresión calculadora, habló. Andrés tiene razón, Carmen. Esto no es justo para Miguel y Andrés. Ellos son tus hijos. Después de todo lo que has dicho sobre familia, así es como los tratas. No te atrevas, le advertí volviéndome hacia ella. No te atrevas a hablarme de familia después de ordenarme comer con los perros en mi propia casa. Andrés se detuvo. ¿Qué? ¿Alguien te dijo qué? Beatriz, dijo Miguel quedamente avergonzado. Fue por eso que mamá activó el protocolo Amanecer en primer lugar. No me importa lo que ella dijo, respondió Andrés. Lo que importa es que mamá ha cometido fraude contra su propia familia. Y no voy a permitirlo. Mi sangre se heló. Fraude, ¿cómo te atreves? Una mujer de tu edad viviendo sola, vulnerable, claramente manipulada por abogados sin escrúpulos que quieren apoderarse de tu propiedad. Es un caso clásico de abuso de ancianos. Andrés, dijo Miguel incómodo, no creo que mamá haya sido manipulada. Cállate, Miguel, gritó Andrés. Siempre has sido demasiado débil para defender tus propios intereses. Pero yo no. Voy a luchar por lo que es nuestro. Se volvió hacia mí. Mamá, voy a impugnar esta transferencia. Voy a demostrar que no estabas en tu sano juicio cuando firmaste esos papeles, que te manipularon. Voy a recuperar esta casa para la familia. Inténtalo, dije con voz peligrosamente calmada, y descubrirás que estoy más que preparada para esa batalla. Veremos, dijo Andrés recogiendo su maletín. Mi abogado presentará una petición ante el tribunal la próxima semana para una evaluación psiquiátrica forzosa. Si te encuentran incompetente, toda la transferencia será anulada. Fuera, dije poniéndome de pie. Sal de mi casa, ahora. Técnicamente, sonrió Andrés fríamente, no es tu casa, ¿verdad? Es de la fundación. Y yo soy la directora vitalicia con autoridad completa sobre quién entra y sale. Fuera. Andrés se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Miguel, ¿vienes conmigo? Podemos presentar una demanda conjunta. Será más fuerte con ambos hijos. Miguel miró entre su hermano y yo. Vi el conflicto en su rostro, el dolor de estar atrapado entre lealtades imposibles. No, dijo finalmente, su voz temblorosa pero firme. No voy a demandar a mamá Andrés. Hizo lo que creyó necesario para protegerse. Entonces eres un idiota, escupió Andrés, disfrutando viviendo de caridad mientras nuestra herencia desaparece. Y se fue el Mercedes rugiendo en la calle tranquila, dejando atrás el olor acre de neumáticos quemados. Isabel llegó 30 minutos después. La había llamado tan pronto como Andrés se fue y había venido directamente desde su oficina. Cuéntame todo, dijo abriendo su laptop en mi mesa de comedor. Le relaté la conversación completa. Isabel tomaba notas, su expresión cada vez más seria. Evaluación psiquiátrica forzosa, murmuró cuando terminé. Es una táctica común en casos de disputas de herencia. Intentará argumentar que tienes demencia, Alzheimer o alguna otra forma de deterioro mental que te hizo vulnerable a manipulación. Pero eso es absurdo, dije. Estoy perfectamente lúcida. Lo sé, y podemos probarlo fácilmente, pero el proceso será desagradable. Intentarán cuestionar cada decisión que has tomado. Te pintarán como una anciana confundida y vulnerable. Entonces que lo intenten, dije con voz dura. He pasado por cosas peores que las mentiras de mi hijo menor. Don Felipe, quien había venido poco después de Isabel, habló. Carmen, yo puedo testificar como testigo experto. Como juez retirado con décadas de experiencia evaluando competencia mental, mi testimonio tendrá peso significativo.
Y yo tengo registros detallados de todas nuestras reuniones, agregó Isabel. Notas de cada conversación, cada decisión mostrando claramente tu proceso de pensamiento racional y tu capacidad para tomar decisiones informadas. Además, continuó don Felipe, Andrés tiene un problema. Él no ha sido parte de tu vida en años. Cualquier juez preguntará por qué de repente se preocupa tanto por tu bienestar ahora que hay dinero involucrado. Miguel, quien había estado sentado en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. Andrés siempre ha sido así. Todo es sobre dinero y estatus para él. Ni siquiera llamó en tu cumpleaños el año pasado, mamá. No vino a visitarte ni una vez desde el funeral de papá. Pero ahora que piensa que está perdiendo herencia, de repente es el hijo preocupado. ¿Testificarás a favor de tu madre si esto va a juicio?, preguntó Isabel. Miguel no vaciló. Sí, absolutamente. Beatriz, quien había estado inusualmente callada desde la partida de Andrés, habló con voz cuidadosa. Miguel, ¿estás seguro Andrés está ofreciendo luchar por dinero que técnicamente también nos beneficiaría a nosotros? No me importa el dinero, dijo Miguel volviéndose hacia su esposa. No voy a traicoar a mi madre por una herencia que nunca me perteneció en primer lugar. Vi orgullo genuino en la expresión de Beatriz por primera vez desde que la conocía. Quizás solo quizás había algo de conciencia bajo toda esa codicia. Hay otra cosa, dijo Isabel. Necesito decirte que Andrés probablemente contratará investigadores privados. Intentarán encontrar cualquier evidencia de comportamiento errático, gastos inusuales, cualquier cosa que puedan torcer para sugerir deterioro mental. Que investiguen, dije. No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en ciudadana modelo de comportamiento racional. Don Felipe sugirió que mantuviera un diario detallado de cada día, documentando mis actividades, decisiones y procesos de pensamiento. Isabel organizó evaluaciones con 2 psicólogos diferentes que me encontraron completamente competente. Incluso fui a mi médico de cabecera para un examen físico completo y evaluación cognitiva. Los resultados fueron unánimes. Carmen Rodríguez Torres, de 66 años, estaba en pleno control de sus facultades mentales. Pero entonces, justo cuando pensaba que teníamos todo bajo control, Beatriz hizo algo que nadie anticipó. Era un viernes por la mañana, 3 semanas después de la visita de Andrés. Miguel había salido temprano para una entrevista de trabajo que finalmente parecía prometedora. Mateo estaba en la escuela. Yo estaba en la cocina preparando desayuno cuando noté que era inusualmente silencioso arriba. Normalmente podía escuchar a Luna moviéndose su música tocando el sonido de su secador de pelo. Pero esta mañana nada. Subí las escaleras, algo que rara vez hacía por respeto a su privacidad. Toqué la puerta de Luna. Sin respuesta. La abrí. La habitación estaba vacía. No solo vacía de personas, sino vacía de pertenencias. La ropa había desaparecido del armario. Sus pósters habían sido arrancados de las paredes. Su mochila escolar, sus libros, todo se había ido. Con creciente alarma corrí a la habitación principal, también vacía de pertenencias de Beatriz. Su ropa, sus zapatos, sus artículos de tocador costosos, todo había desaparecido. Sobre la cama perfectamente centrada había un sobre blanco. Con manos temblorosas lo abrí. La letra era de Beatriz, su escritura elegante, inconfundible. Miguel, necesito tiempo para pensar lejos de esta situación imposible. Luna y yo estaremos en casa de mi hermana Rosa en Madrid. No sé cuándo volveremos. Tu madre ha dejado claro que nunca seré bienvenida en esta casa, que siempre seré vista como una cazafortunas y manipuladora. No puedo vivir así, constantemente juzgada y vigilada. Sé que esto es difícil para ti. Sé que estás atrapado entre tu lealtad hacia tu madre y tu lealtad hacia mí, pero necesitas decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Un hombre que defiende a su esposa o un hombre que permite que su madre lo controle incluso en su edad adulta? Cuando estés listo para ser un verdadero socio en nuestro matrimonio, llámame. Hasta entonces, Luna y yo estaremos en Madrid. Beatriz, leí la carta 3 veces, sintiendo emociones complejas. Parte de mí sentía alivio de que Beatriz se hubiera ido eliminando la fuente primaria de tensión en la casa. Pero otra parte sentía dolor por Miguel, quien ya estaba sufriendo tanto. Y ahora esto. Y Luna, mi nieta arrastrada a Madrid por su madre, alejada de su padre, su hermano, su abuela, su escuela. Usada como peón en el juego de poder de Beatriz.
Cuando Miguel regresó a casa 2 horas después, entusiasmado por una entrevista que había ido bien, encontró la carta en mi mano, y todo su frágil optimismo se desmoronó. Se fue, susurró leyendo la carta. Se llevó a Luna y se fue. Lo siento mucho, hijo, dije abrazándolo mientras lloraba. Es mi culpa, sollozó. Soy demasiado débil. No pude defenderla de ti, no pude defenderte de ella. No soy suficiente hombre para nadie. Miguel, escúchame, dije firmemente tomando su rostro entre mis manos. No eres débil. Estás en una situación imposible. Pero la verdad es que ninguna relación debería requerir que elijas entre tu dignidad y el amor. Si Beatriz realmente te amara, nunca te habría puesto en esa posición. Pero Luna, dijo Miguel, mi hija, y si Beatriz no me deja verla, entonces lucharemos legalmente por tus derechos de visita, dije. Pero primero necesitas decidir qué quieres realmente. ¿Quieres a Beatriz de vuelta? ¿O finalmente eres libre para encontrar tu propia felicidad? Miguel no respondió. Solo lloró, y yo lo sostuve como había hecho cuando era niño, deseando poder protegerlo de todo el dolor del mundo. Esa noche, después de que Miguel finalmente se durmiera exhausto por el llanto, Mateo vino a mi habitación. Mi nieto de 16 años parecía haber envejecido años en días. Abuela, necesito decirte algo, dijo sentándose en el borde de mi cama. ¿Qué es, mi amor? Escuché a mamá hablando por teléfono hace 2 noches. No sabía que yo podía oírla. Mi corazón se aceleró. ¿Con quién hablaba? Con el tío Andrés, dijo Mateo. Están trabajando juntos, abuela. Mamá le está dando información sobre ti, sobre la casa, sobre todo. Ella está ayudándolo a construir el caso de que estás mentalmente incompetente. La traición cortó más profundo de lo que esperaba. Incluso después de todo, alguna parte ingenua de mí había esperado que Beatriz pudiera cambiar, que su disculpa hubiera sido genuina. ¿Qué más dijeron? Pregunté, mi voz sorprendentemente calmada. Mamá dijo que si Andrés gana el caso, él compartirá parte del dinero de la venta de la casa con ella. Dijeron algo sobre compensación por información proporcionada. Y Andrés dijo que necesitaba que mamá testificara que te ha visto confundida, olvidadiza, tomando malas decisiones. ¿Grabarías esa conversación si escuchas otra?, pregunté. Mateo me miró con ojos amplios. ¿Quieres que espíe a mamá? Quiero que protejas a tu abuela de falsos testimonios en la corte, dije. Hay una diferencia. Mateo asintió lentamente. Tengo una grabadora de voz en mi teléfono. La usamos para proyectos escolares. Si habla otra vez con el tío Andrés, la grabaré. Eres un buen chico, Mateo, dije abrazándolo. Tu abuelo Javier estaría tan orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo. Abuela, dijo Mateo después de un momento, ¿crees que mamá y papá se van a divorciar? No lo sé, mi amor. Eso depende de ellos. Una parte de mí espera que sí, admitió Mateo. Es terrible decir eso, ¿verdad? Pero mamá hace tan infeliz a papá. Y yo también estoy cansado de sus constantes críticas de nunca ser suficientemente bueno. No es terrible, le aseguré. Es honesto. A veces el amor no es suficiente para mantener unida una relación, especialmente cuando hay falta de respeto fundamental. ¿Me puedo quedar aquí, contigo y papá? Incluso si mamá no vuelve. Por supuesto, dije besando su frente. Siempre. Esta es tu casa tanto como es mía. Tres días después de que Beatriz desapareciera, mi teléfono sonó a medianoche. Número desconocido. Hola, respondí, mi voz ronca de sueño. Abuela, la voz era pequeña, asustada. Luna. Me senté inmediatamente. Luna, cariño, ¿estás bien? No, dijo, y luego comenzó a llorar. Abuela, mamá está muy mal. No come, casi no duerme, solo llora y grita al teléfono. Estoy asustada. ¿Con quién grita al teléfono? Con el tío Andrés, creo. Hablan sobre dinero y abogados y hacer que pague. No entiendo todo, pero suena horrible. Luna, ¿dónde está tu tía Rosa? Está aquí, pero mamá no la deja ayudar. Le grita a ella también. Dice que nadie entiende lo que ha pasado, que perdió todo. Cariño, ¿puedo hablar con tu tía Rosa? Escuché voces amortiguadas, luego una nueva voz en el teléfono. Carmen, Rosa, soy yo. ¿Qué está pasando? Rosa Salazar, la hermana mayor de Beatriz, suspiró profundamente. Carmen, Beatriz está teniendo algún tipo de crisis mental.
Llegó aquí hace 3 días casi maníaca hablando sobre venganza, justicia, hacerte pagar por humillarla. Pensé que se calmaría, pero está empeorando. No duerme apenas come. Solo hace llamadas frenéticas y planea cómo destruirte legalmente. ¿Ha sido violenta? ¿Está Luna en peligro? No violenta, no. Pero no está bien Carmen. Y Luna está aterrorizada. La niña nunca ha visto a su madre así. Honestamente creo que Beatriz necesita ayuda psiquiátrica profesional. ¿Aceptaría ir a terapia? No lo sé. Insiste en que no hay nada malo con ella, que tú eres el problema, que el mundo entero conspira contra ella. Pensé rápidamente. Rosa, voy a ir a Madrid, mañana. ¿Puedo quedarme contigo? Por supuesto. Pero Carmen, no sé si Beatriz te recibirá. Podría empeorar las cosas. Tengo que intentarlo, dije. Por Luna, por Miguel, por Beatriz misma. Esta espiral de venganza no le sirve a nadie. Después de colgar me quedé despierta el resto de la noche planeando. Llamé a Isabel a las 6 de la mañana. Necesito ir a Madrid, le dije. Beatriz está teniendo un colapso y Luna está atrapada en medio. ¿Es seguro para ti ir? Preguntó Isabel con preocupación. Probablemente no, pero no puedo quedarme aquí sabiendo que mi nieta está asustada y mi nuera, por mucho que me disguste, claramente necesita ayuda. Entonces iré contigo, dijo Isabel firmemente. No vas sola. Don Felipe, cuando se enteró, insistió en acompañarnos también. 3 es mejor que 1, dijo. Y si Beatriz se vuelve hostil, necesitarás testigos. Le conté a Miguel mis planes. Él quería venir, pero lo convencí de quedarse. Tu presencia podría hacer que Beatriz sea más defensiva. Déjame intentar primero mujer a mujer. El viaje en tren a Madrid tomó 2 horas y media. Isabel, don Felipe y yo viajamos en primera clase usando el tiempo para estrategiar. El objetivo, dijo Isabel, no es confrontación, es comprensión y quizás reconciliación. Beatriz claramente está sufriendo una crisis psicológica. Su comportamiento no es solo mala actitud, es genuino colapso mental. ¿Y si rechaza hablar conmigo? Pregunté. Entonces hablaremos con Luna y Rosa. Asegurémonos de que la niña sepa que tiene apoyo, que no está sola. Don Felipe agregó, y documentemos todo. Si esto termina en batalla de custodia entre Miguel y Beatriz, tu testimonio sobre el estado mental de ella y tu preocupación por Luna será importante. Llegamos a la casa de Rosa en el barrio de Chamartín a las 2 de la tarde. Era un apartamento moderno en un edificio alto muy diferente de las casas antiguas de Sevilla. Rosa nos recibió en la puerta luciendo exhausta. Gracias por venir, dijo abrazándome. Honestamente no sé qué hacer con ella. ¿Cómo está hoy?, pregunté. Encerrada en el cuarto de huéspedes. No ha salido desde esta mañana. Luna está en mi habitación haciendo tarea e intentando no llorar. ¿Puedo ver a Luna primero? Rosa asintió, llevándonos por un pasillo con fotos familiares en las paredes. Tocó una puerta. Luna, cariño, tu abuela está aquí. La puerta se abrió violentamente. Luna salió corriendo, arrojándose a mis brazos. Abuela, pensé que nunca vendrías. Siempre vendré cuando me necesites, mi amor, susurré sosteniéndola mientras sollozaba contra mi hombro. Siempre. Cuando Luna finalmente se calmó, nos sentamos en el sofá de Rosa. Luna se aferró a mi mano como si temiera que desapareciera si me soltaba. Cuéntame qué ha estado pasando, dije suavemente. Mamá está actuando realmente extraña, dijo Luna, su voz temblorosa. Habla consigo misma. Dice cosas sobre venganza y justicia. Habla sobre destruir a las personas que la han herido. Y siempre menciona tu nombre, abuela. Dice que tú arruinaste todo, que por tu culpa perdimos nuestra casa y papá no tiene trabajo y estamos viviendo de caridad. Luna, ¿te das cuenta de que nada de eso es verdad?, dije gentilmente. Creo que sí, dijo Luna. Quiero decir, papá perdió su trabajo por la economía, no por ti. Y tú nos dejaste vivir en tu casa gratis. Pero mamá está convencida de que todo es tu culpa. Tu mamá está enferma, dije. No físicamente, sino emocionalmente. A veces las personas, cuando están bajo mucho estrés, empiezan a ver el mundo de manera distorsionada. No es su culpa, pero necesita ayuda. ¿Cómo ayuda de doctor?, preguntó Luna. Sí, como ayuda de terapeuta o psiquiatra. Personas entrenadas para ayudar cuando nuestra mente está abrumada. Luna asintió lentamente. ¿Va a mejorar? Con ayuda sí,
dije, aunque no estaba segura de creerlo yo misma. Pero primero tiene que estar dispuesta a aceptar que necesita ayuda. ¿Puedo volver a casa contigo, abuela?, preguntó Luna de repente. Extraño a papá, extraño a Mateo, incluso extraño las clases aburridas de mi escuela. No quiero estar aquí con mamá actuando loca. Hablaré con tu mamá, prometí. Veamos si podemos encontrar una solución. Rosa me llevó a la puerta del cuarto de huéspedes. Tocó suavemente. Beatriz Carmen está aquí para hablar contigo. No, la voz desde adentro era áspera, casi irreconocible. Dile que se vaya, no tengo nada que decirle. Beatriz, dije a través de la puerta, por favor, esto no es sobre nosotras, es sobre Luna. Tu hija está asustada. Luna está bien, está mejor aquí lejos de tu influencia tóxica. Beatriz, acabo de hablar con Luna. Está llorando, está aterrorizada, no entiende qué te está pasando. Si realmente la amas, sal y hablemos. Podemos resolver esto. Silencio. Luego finalmente, viniste a regodearte, a recordarme cómo ganaste. No vine a ganar ni perder, dije. Vine porque una niña de 13 años me llamó a medianoche llorando pidiéndome ayuda. Vine porque incluso después de todo lo que ha pasado entre nosotras, no quiero verte sufrir. Más silencio. Luego el sonido de una cerradura. La puerta se abrió una rendija. Y lo que vi me rompió el corazón. Fin de la parte 3.